Buenos días, estoy llegando ya a la oficina de PMMT en Barcelona para entrevistar a uno de sus socios, a Patricio Martínez. Ahora ya estoy en la puerta. Parece que realmente han estado muy ocupados durante este confinamiento. Veo muchos cambios. Ahora le preguntaremos a Patricio. Me voy a instalar en una de las salas diferente de la que estará Patricio y así podremos tener la distancia de seguridad controlada. Buenos días a todos. Se me ha enganchado la mascarilla aquí. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Antes no me he presentado. Mi nombre es Elena Orteu y me gustaría iros presentando a todos vosotros por orden alfabético. Todos los asistentes, los expertos que nos acompañan en este momento desde la sala virtual. En primer lugar tenemos a Juan Abarca, presidente de HM Hospitales y presidente de la Fundación IDIS. Bienvenido. Carles Espígol, conseller delegat de Clínica Girona. Bienvenido también. Reyes Gualda, gerente del Nou Hospital Evangélic y presidenta del Grupo de Atención Intermedia y Sociosanitaria de ACES. Bienvenida. Manel Matachana, vicepresidente del Grupo Matachana. Bienvenido también. César San Pablo, director general de Maquiver, empresa del Grupo ACS. Bienvenido, César. Assumpta Teixidor, cap de gerència de projectes hospitalaris d'infraestructures.cat. Benvinguda. Vicens Martínez Ibáñez, no sé si en este momento se ha podido conectar o no, no lo veo, pero si no, en cuanto llegue lo saludaremos otra vez. Bienvenido, él es gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos. Y ya, por último, el último experto que tenemos en la sala virtual es Joan Vilamassana, exdirector de Infraestructuras e Ingeniería Biomédica del Hospital Clínic y actual asesor extern del Hospital Clínic. A todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente, como habéis oído, las personas, como habéis visto, es todo un lujo contar con este grupo de reconocidos profesionales. Gracias a todos por vuestra participación y bienvenidos. Un saludo también a todos los asistentes. La respuesta a este webinar, la verdad es que nos ha sorprendido. Sí que sabíamos que iba a causar muchísimo interés y mucho impacto, pero es que ya hemos superado los 350 inscritos. Vosotros, los asistentes, los que estáis fuera de la sala virtual, podréis lanzar preguntas a través del panel de preguntas y respuestas. Una persona de nuestro equipo nos las irá transmitiendo para que las podamos introducir en el debate a medida que el tema lo requiera. Y principalmente se producirá en la parte final de este webinar. En este mismo momento se está transmitiendo este webinar en el canal de YouTube de PMMT Arquitectura y quedará una grabación disponible para futuras visualizaciones. Este enlace os lo haremos llegar enseguida que lo tengamos ya disponible. Y finalmente el protagonista, Patricio Martínez, socio fundador y codirector general junto a Maximia Torruella de PMMT. Y empezamos. Buenos días, Patricio. Por lo que hemos visto, durante el confinamiento en PMMT habéis estado francamente muy activos. Ya está conectado, ¿no? Sí, pues te doy sí, la palabra. Gracias, Elena. Sí, hemos tenido la suerte de estar activos, de poder mantener nuestro equipo al completo y estar atendiendo a nuestros clientes como siempre, ¿no? Lo cierto es que especialmente en esta época de confinamiento hemos hecho un especial esfuerzo en la innovación, que es un poco lo que os contaremos hoy, y realmente hemos teletrabajado, cosa que al principio éramos muy escépticos, pero nos ha funcionado bastante bien.
pero es verdad que ya hace 3 semanas que estamos de trabajo presencial en el despacho con todas las medidas, mamparas, geles, bueno, que os voy a contar, toda la parafernalia que hemos ido montando todos para ir volviendo a nuestras oficinas. Y yo creo que sobre todo lo más importante es que al menos yo personalmente he superado la sobredosis de videoconferencias que he tenido en los últimos 3 meses, ¿no? Y estoy con ganas ya de hablar con la gente cara a cara. Sí. Bueno, entremos en el tema. ¿Nos podrías explicar un poco qué es el e-COVID PMMT Hospital System? Pues sí, Brevemente. sí, es difícil que yo haga algo breve, pero vamos. Por eso te lo digo. Lo intentaré. Mira, voy a conectar mi pantalla para que Perfecto, porque así visualmente yo creo que lo entenderemos todos así todavía podamos mejor. Sí. entender más Una fácilmente imagen vale más que 1000 palabras. el proyecto. Este proyecto empieza con el inicio del confinamiento, en una colaboración junto con el CatSalut, que nos pide ayuda para intentar desarrollar un modelo que pueda dar respuesta al COVID, un proceso de 15-20 días muy intenso, sin fines de semana, sin nada, en la que tenemos la suerte que participen pues, los primeros espadas casi de todas las constructoras, ingenierías, gente de la administración y sobre todo inmunólogos, médicos intensivistas, que nos ayudan a entender un poco cuál es el proceso de la enfermedad y, por tanto, cuál es la posible respuesta. Luego ya nosotros, una vez acabado esta historia, hemos continuado estos 2 meses y pico con el mismo equipo para seguir desarrollando el proyecto aún más, ¿no? Seguir adaptando todos los datos que nos han ido llegando y que desde todos los lugares del mundo se han ido proponiendo desde todos los expertos, ¿no? Hemos consultado con la ONU, con ONGs como Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja, ¿no? Para entender también qué se estaba haciendo en sitios donde las epidemias son muy comunes y sobre todo donde los recursos no son sobrados, ¿no? Una cosa importante que entendimos es que la enfermedad tiene varios estadios, ¿no? Podríamos decir el suave y moderado, el severo y el crítico, y estos 3 estados necesitan de prestaciones diferentes desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y eso hace que, unido a que las medidas de protección, según la OMS, son 2 metros para una situación estática, o la protección con mampara, ¿no? O directamente la protección con un EPI, que no es más que una mampara personal, nos permitieron entender cómo podíamos desde la arquitectura conseguir varias cosas, ¿no? Que era hacer una propuesta lo más optimizada posible en metros, hacer una propuesta que a nivel de equipo médico fuera lo más eficiente en sus circulaciones y necesitara la menor cantidad de equipo sanitario, ¿no? Y fuera también lo más eficiente en el uso de EPIs, atendiendo siempre a la máxima seguridad para el equipo sanitario, pero entendiendo que hay diferentes maneras de protegerse, ¿no? Lo que hicimos fue empezar analizando las UCIs convencionales que hay en nuestros hospitales, que funcionan muy bien, pero sobre todo están pensadas como UCIs polivalentes, y nos fuimos a un sistema como el que veis aquí, más de panóptico, ¿no? En el que de alguna manera lo que conseguimos es aproximar mucho las camas a el central, el control de enfermería, ¿no? Lo que permite pues, que para una gran cantidad de camas tú estés a 10 metros de la cama más lejana, cuando el mismo sistema en pabellón estarías al doble, ¿no? Estarías a 22 metros, ¿no? Esto, y yo creo que es parte dijéramos, de este sistema adaptable, o como hemos querido llamar nosotros, de gestión flexible, entiende que para la situación en la que estamos en críticos, ¿vale? El médico y el equipo sanitario está dentro de la zona, ¿qué es esto? Está dentro de la zona contaminada y, por tanto, tanto el control como el acceso a los pacientes se produce con EPI, ¿no? El médico, obviamente, entra a través de un transfer donde
se coloca el EPI, atiende y cuando tiene que salir, sale por un transfer diferente en el que se quita el EPI. Luego todo lo que son residuos ya salen a un pasillo sucio y todo lo que es movimiento de cama se produce por este pasillo de aquí que es sucio, ¿no? Esto nos funciona muy bien para cuando es una UCI, pero para otros estados de la enfermedad, como es el suave y moderado y sobre todo el severo, en el que no necesitamos, dijéramos, estar todo el rato vigilando al paciente, ¿vale? Podemos vigilarlo un poco a distancia. Lo que se generan son unos pasillos, que son estos pasillos que os marco aquí ahora. Esta zona azul sería una zona libre de contagio porque tiene mamparas, es decir, estos pasillos tienen mamparas de separación a la zona de enfermos, de tal manera que una gran parte de la actividad se puede realizar con una visualización y una comunicación a través de mampara, lo que hace que sea más eficiente su uso, y cuando sí que el personal sanitario tiene que entrar, pues tiene que hacer un cambio, obviamente, y colocarse el EPI y entonces circular a través de la zona contaminada, ¿no? Esta pieza tiene otras cosas, sobre todo para el momento en el que no es UCI, que es que en esta parte de atrás, donde está la zona contaminada, tenemos varias cosas. Toda una serie de baños y duchas que sirven para que la persona que está ingresada de carácter moderado o de carácter incluso severo tiene una cierta movilidad y puede utilizar esos baños. Incluso son unas zonas que nos han recomendado también mucho desde Cruz Roja, en estos lados donde se puede comer, donde se puede estar, porque hay pacientes de estos que en ese estado se pueden levantar, ¿no? Al final de estos pasillos se producen unas zonas en las que se puede con un familiar tener un vis a vis, y si no, en estas zonas de la esquina lo que generamos es unos lugares donde se podría ir a tener un vis a vis, dijéramos, más íntimo, ¿no? Para la zona de, cuando esto está montado en zona de UCI, esta zona de baños obviamente no se utiliza porque el paciente no puede levantarse de la cama, y sí que se reconvierte uno de estos boxes para que todo y que mover al paciente en UCI es prácticamente imposible, pero en algún caso especial que pudiera llegar a moverse para llegar a tener un vis a vis más, en este caso muchas veces de despedida con la familia, ¿no? ¿Cuáles son otras características de este esquema polivalente, ¿no? Que esa polivalencia no solo tiene por qué ocurrir en cada una de las cruces, sino que dentro de cada cruz podemos llegar a sectorizar. Es decir, podríamos llegar a tener una UCI completa, o podríamos llegar a tener una cruz en la que la UCI y la mitad del control, perdona, la cruz y la mitad del control fueran UCIs, ¿no? Y en cambio solo hubiera un ala que fuera para severos y que por tanto funcionara con mamparas. Podría ocurrir lo mismo en esta zona en la que hubiera la mitad de la unidad de una manera o de la otra, y este último caso sería en el que la unidad estaría pensada solo para severos, en ningún caso para críticos. El sistema, lo que hemos hecho es que estas mamparas sean unas mamparas que se desmontan y se desmontan en un periodo de 24 horas, de tal manera que somos capaces de configurar, de cambiar la configuración de cada una de estas cruces para pasarlas de un estadio a otro en 24 horas, lo que nos permite, o lo que permitiría al gestor del centro ir de alguna manera adaptando el edificio a la situación en cada momento de la enfermedad. Otra cosa que nos parece muy importante es la relación con el exterior, con la luz, la privacidad, porque esto al final lo que genera, ¿no? Cada uno de los puestos puede tener una separación con mamparas, pero sí que la dejamos a una altura para que los médicos puedan seguir viendo, pero sí que hay una relación continua con estos patios y esta iluminación, patios a los que además para las unidades que estuvieran en estado de moderados o severos se puede acceder desde la zona contaminada para que los pacientes, bueno, pudieran tener contacto con el exterior. ¿Vale? Esta sería una sala
en posición UCI, por decirlo de alguna manera, sin mamparas, ¿no? Aquí tendríamos la misma situación con unas mamparas que irían separando a cada uno de los enfermos también para darles la privacidad necesaria. Y en esta última lo que veríamos sería la configuración del estado de moderados, es decir, moderados o severos. Aquí a la derecha veis esta persona que está detrás de esta mampara, ¿no? Y que por tanto puede vigilar, hablar o controlar al enfermo que está aquí sin necesidad de ponerse EPI. Obviamente cuando necesita entrar a interactuar directamente con él, tiene que ponerse el EPI, pero es con una frecuencia inferior a la situación de los críticos, ¿no? Este modelo en cruz lo que pretende es ser también escalable, es decir, podemos desde la unidad básica, que es esta cruz que hay aquí, hacer desde una pieza de una única cruz o ir uniendo cruces de tal manera que esto se vaya ampliando. Podemos pasar desde una unidad básica de 64 camas a 256 con 4 cruces o a 384 con 6 cruces. Nosotros creemos que en un equipamiento como esto, si está pensado para que en un momento dado pueda asumir una punta todo críticos, más de 500 camas creemos que no es lógico, porque no hay capacidad para gestionarlo. Por eso nosotros nos hemos marcado todo y que no tiene límite esta escalabilidad, pero estamos hablando de un máximo de 384 camas, ¿no? Esta sería la imagen de una unidad básica en planta baja, sin escaleras, con la cruz de las que os hablaba. Luego veréis que esto tiene dos zonas, ¿no? Una zona de acceso contaminado y una zona detrás de acceso no contaminado. Esto que veis aquí arriba es una galería técnica, porque además de los circuitos que os explicaré que hay en planta baja, os lo puedo explicar en el ejemplo de 6 cruces, además de los circuitos que hay en planta baja, hay toda una galería técnica que rodea el equipamiento, donde están colocadas todas las máquinas entrando a cada uno de los pabellones por sus testeros para poder hacer el mantenimiento sin necesidad de entrar, para el equipo de mantenimiento de instalaciones, sin necesidad de que entre ni en zona limpia ni en zona sucia, y poder además ir cambiando las prestaciones de estas máquinas según las necesidades. Como os decía, en esta parte de adelante que tenemos aquí delante, dijéramos en primer plano, esta zona de aquí, tendríamos la zona de entrada de contagiados, por decirlo de una manera, o sea, las ambulancias llegarían por aquí a esta zona, aquí se produciría el triaje, ¿no? Tendríamos también una salida de paciente recuperado por aquí, que sale por el sucio, se cambia hacia un transfer y sale directamente al exterior, y luego la salida de residuos descontaminados y los éxitos, obviamente. Y en el otro lado, ahora veréis en el esquema, en el lado de atrás, lo que tenemos es la entrada de la gran logística que necesitan estos equipamientos y luego la entrada del personal por este otro lado, ¿no? Si esto sería una imagen de esta entrada de la zona de ambulancias. Si vemos aquí el esquema, esta zona que yo os decía de aquí arriba es la zona de contaminados, ¿no? Es decir, aquí llegan las ambulancias, te hacen el triaje y cuando das positivo sí que tú circulas por estos pasillos y ya vas entrando a las unidades de tratamiento por zona contaminada, ¿no? O zona sucia. Y lo mismo pasa con las salidas de éxitos o las salidas de residuos, y en estas zonas de aquí es donde nosotros tenemos también pues, la zona de rayos, el TAC, vinculado al triaje, pero vinculado también a las exploraciones de estas zonas. Tenemos el call center, tenemos la descontaminación y esterilización de los residuos, etc. Y en cambio, en la parte de abajo, en la zona inferior, que es esta de aquí, lo que tenemos es el acceso para el personal, que entra directamente a vestuario, ya se pone la ropa y ya circula por el pasillo limpio, y por esta zona del otro lado tenemos el acceso de toda la logística y almacenes, que es muy grande, de este equipo de equipamientos. A partir de ahí, todo este equipo circula por este pasillo central azul, ¿no? Que le permite acceder a todas las unidades, siempre vía esta zona amarilla que es el transfer, donde os decía que se coloca
el EPI, ¿no? De tal manera que conseguimos que esta pieza se divida en unas... o sea, esté sectorizada en función siempre de buscar la máxima seguridad al contagio y la máxima eficiencia. Otra cosa que hemos estudiado es estas unidades cómo se pueden reciclar, cómo se pueden reutilizar, ¿no? Hay maneras sencillas de reutilizarlas, como son laboratorios, unidades de recerca, hospitales de día, centros de rehabilitación, unidades que sobre todo lo que cambian es el mobiliario, y que pueden reaprovechar gran parte de las instalaciones que ya existían y que nos permitirían en un momento de repunte desmantelar ese mobiliario y en 48, 72 horas volver a tener el equipamiento listo para recibir una epidemia o una contingencia especial o cualquier otra cosa. Pero también se pueden reciclar en unidades más permanentes, como unidades de hospitalización, consultas externas, UCIs convencionales, etcétera, ¿no? En esta última imagen que os quería enseñar tenemos pues como la posición de la posición en UCI se podría reconvertir con unas pollatas en un laboratorio y viceversa, ¿no? Al final, este modelo lo que está buscando es convertirse en un pulmón, en un hospital monográfico especializado para países donde la sanidad no está, dijéramos, tan, desde mi punto de vista, tan bien montada como la tenemos aquí, y que además permite que lo utilicemos en países en donde la red sanitaria es mucho más potente como un complemento monográfico o como satélites a los grandes hospitales, ¿no? Yo casi, Elena, que por no alargarme, luego si queréis puedo responder alguna pregunta, pero yo acabaría aquí, si te parece. ¿Elena? No te oigo, Elena. Vale. Sí, sí, ahora, perdonadme. Había sacado el micro para que no hubieran interferencias y no había manera. De forma muy, muy breve, Patricio, ¿nos podrías enumerar las ventajas? Y con esto concluimos casi. Bueno, yo te diría que para mí una ventaja es que es eficiente, tanto en metros cuadrados como en personal, como en el consumo de EPIs. Te diría que es seguro, ¿vale? Que busca la seguridad al contagio para el personal, que tiene una gran virtud que es la gestión flexible para todas las fases de la enfermedad o incluso para en cruces diferentes combinar COVID y no COVID, que es escalable en el número de camas, que es reutilizable para otros usos, ¿no? Que piensa mucho es confortable y humanizado, todo que la palabra humanizar no me gusta nada, pero bueno, es humanizado para pacientes y equipo médico, ¿no? Y que es permanente con una construcción bastante rápida, ¿no? Yo creo que sería, en resumen, los puntos principales, los valores principales del equipamiento. Muchísimas gracias. ¿Y ahora qué, Patricio? Ahora descansar. Ahora no. Seguro que no. No. Ahora imposible. Ahora seguir dando guerra. La mejor respuesta que podamos, como siempre, a nuestros clientes. Seguimos investigando en el COVID porque llegan diariamente ideas, datos y ya es algo que yo creo que no abandonaremos para ir mejorando cada vez más este modelo. Y como cosa puntual te puedo decir que estamos desarrollando un modelo primo hermano o hermano de este que lo llamamos el iCovid Compact, que como su nombre dice es compacto porque nos estamos dando cuenta que en países como el nuestro o en ciudades como Barcelona, donde realmente no hay espacio para construir nada, un hospital de este tipo extensivo ocupa. Entonces lo que estamos es adaptando, bueno, ya lo tenemos adaptado a un modelo lo más compacto posible en su huella, es decir, es planta baja más 3 para 100 camas, con las mismas prestaciones que hemos hablado, pero muy pensado para ser UCIs y además muy pensado para ser el satélite de grandes hospitales con la vocación de luego reconvertirse en otros usos que esos hospitales necesiten. En eso es lo que estamos metidos ahora.
ahora. Pues muchísimas gracias, Patricio. Nada, vosotros. Creo que ya nos has hecho una descripción con la que podemos empezar a hablar. Nos gustaría ahora que nuestros expertos de la fila cero intervinieran con su opinión. Os voy a hacer, como ya os he dicho, una pregunta, os lo he dicho al principio, una pregunta a cada uno. Os ruego que seáis muy breve, tenéis máximo 4 minutos, os avisaré, perdonadme, pero os avisaré al llegar para que luego podamos tener otro turno de preguntas en las que podáis pues, preguntar a Patricio o entre vosotros mismos. Bueno, y empezamos. Existe, como todos vosotros sabéis, un debate sobre los hospitales monográficos, sobre su bonanza o no. ¿Deberían ser hospitales monográficos todos? Bueno, todo esto lo estamos leyendo y cada vez más vemos ese debate. César San Pablo, director general de MacIver del Grupo ACS. Vosotros que estáis presentes en numerosos países, ¿cómo veis este tema? Y, sobre todo, ¿qué opinas tú del tema, César? Bueno, pues primero, gracias. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Muy bien. Pues bueno, primero me gustaría felicitar a PMT y a Patricio por este desarrollo. Yo creo que ellos ya nos tienen acostumbrados, han hecho de la innovación un factor diferenciador como estudio. Efectivamente, Elena, nosotros estamos trabajando en varios continentes. Tenemos aproximadamente ahora unos 7 hospitales en construcción y equipamiento, y ante cualquier problema de salud no vamos a encontrar una respuesta homogénea en todos los países, ¿no? Ante un proyecto hospitalario hay determinadas administraciones que aceptan una propuesta directa que pueda ofrecer, por ejemplo, un contratista experto en salud. Hay otras administraciones que tienen ya unas tipologías muy rígidas, unas estructuras muy bien definidas, con unos programas arquitectónicos que te van a indicar los metros cuadrados útiles que tienes que cumplir, prácticamente no te puedes salir del guión. Y que había otras administraciones pues quieren realizar un estudio epidemiológico del área de salud, definir un plan funcional como la génesis, ¿no? Para el punto de partida del proyecto. Entonces, bajo estas circunstancias, muchas veces tenemos proyectos que pueden durar desde el diseño hasta la fase de puesta en marcha menos de 18 meses y otros más de 5 años. Esta es la realidad que conoce muy bien PMT y es la realidad de nuestro sector. Pero ante esta situación de la pandemia, esta distopía que estamos viviendo, es cierto que administraciones nos están pidiendo que hagamos hospitales monográficos entre 50 y 100 camas UCI aproximadamente, pero en tiempos inviables, 30 a 45 días, cuando los respiradores de una UCI tienen ahora mismo plazos de entrega de 4 o 6 meses. El mercado está bastante loco en ese aspecto. En estas pandemias, que en mi opinión es que yo creo que vienen para quedarse, podemos definir distintas soluciones y no son excluyentes. Sé que hay cierto debate, como acabas de comentar, en relación al hospital monográfico, pero yo creo que la solución que nos está planteando Patricio, este hospital que permite una labor asistencial muy precisa en relación a los problemas que presenta esta patología, con una estructura muy clara, como nos acaba de explicar Patricio, unos triajes, un diagnóstico por imagen, circuitos muy bien diferenciados, UCIs potentes, es una solución clara. Otra solución es, y ha sido, es la flexibilidad de los actuales hospitales o determinadas reformas, sobre todo orientadas para asegurar una de las principales premisas que Patricio también ha comentado, que es que no se pueden contagiar a aquellos que nos están cuidando. Eso es fundamental. Pero en este tema de la flexibilidad que todos hablamos, convivimos con varias mentiras o trampas que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? Yo creo que más que una flexibilidad de espacios, lo que hemos tenido ha sido una flexibilidad y una imaginación por parte del personal sanitario que han sido los verdaderos motores de la solución. También cuando hablamos de flexibilidad de espacios y convertimos un quirófano, un hospital de día en una UCI, realmente lo que hemos hecho ha sido reducir al mínimo la actividad normal del centro. Quiere decir que un hospital normal lo acabas de convertir en un hospital monográfico. Y también, que también lo podemos encontrar en los medios, que hay determinados países que han duplicado las camas UCI. Yo ahí no estoy de acuerdo. Es decir, todo puesto en un hospital que tiene la posibilidad de recibir un respirador es una cama UCI, es un box UCI. Pues no, porque al final un box de una UCI tiene unos requerimientos muy específicos. Puede estar requiriendo hasta 3 kilovatios de potencia por cama, una alimentación parcial por SAI, 3 niveles de filtros, un nivel al final de filtro absoluto, un H13, quiere decir que no todo podemos decir que es una UCI en un hospital. Entonces, por tanto, yo creo que podemos jugar con la flexibilidad de los hospitales y con determinadas reformas que se pueden plantear, pero por supuesto hay un espacio muy claro en el sector para un hospital monográfico, con la polivalencia que nos acaba de demostrar Patricio. Y además es que parte de esa polivalencia puede que no sea ni necesaria, porque muchas veces vemos los problemas con el prisma de Europa,
pero es que hay muchísimos países en el mundo que conviven con epidemias de forma regular, de forma normal, el ébola, el cólera, la fiebre del Lassa, todos son problemas, ¿no? Entonces, al final, el planteamiento que ha hecho de hospital PMT, pues yo creo que es una solución muy adecuada y, de hecho, nos la están pidiendo ahora mismo. Bueno, justamente nos estaban preguntando en el chat si ya nos habían hecho alguna petición. Pues mira, has contestado una de las preguntas que nos acababan de hacer. Muchísimas gracias, César. Como hemos escuchado antes en la explicación de Patricio, el modelo tipológico del ICOVID rescata la estructura del panóptico en cruz, potenciando la jerarquía de las circulaciones y optimizando no solo el trabajo de los sanitarios, sino también su seguridad y el consumo incluso de EPIs. Assunta Teixidó, te iba mirando a ti, pero claro, la pantalla es un poco difícil a veces. Cap de la Gerència de Projectes Hospitalaris. ¿Qué opinión te merece a ti la tipología UCI en cruz? Hola, buenos días. Bueno, ante todo quería agradecer igualmente a PMT la posibilidad de participar hoy. De hecho, ya hemos participado en alguna de las etapas de estudio del nuevo modelo COVID. Ellos han continuado con esta actividad y ha sido un resultado muy enriquecedor. Bien, respecto a la tipología, yo diría que es una tipología que, bueno, era heredada en su momento de la Edad Media, de la atención que había en los monasterios, que supongo que más adelante, en la época del 480 italiano, en el norte de Italia, adquirió gran trascendencia. Y era un modelo que ya claramente en aquel momento permitía la clasificación y la separación de pacientes en función de las patologías y del sexo. Con el tiempo, los hospitales han evolucionado a modelos pabellonarios, modelos actualmente más compactos, y siempre las UCIs han llegado a adaptarse a las edificaciones existentes, o bien se han planteado dentro de la globalidad de un nuevo hospital. Paradójicamente, en este caso, el modelo ICOVID lo que hace es reformular un modelo que de alguna manera había quedado obsoleto, el modelo cruciforme o de claustro, y lo parte a partir de un modelo absolutamente tradicional o convencional en el que se va evolucionando para obtener al final un resultado óptimo respecto a las necesidades planteadas por los asistenciales. La elección también de un modelo de UCI abierto yo considero que también es otro de los puntos acertados. El hecho de tratarse de pacientes con una tipología muy similar lo permite y a la vez lo hace, tal como ya nos avanzaba Patricio, mucho más eficiente y seguro. Eficiente porque permite trabajar al profesional y visitar a diferentes pacientes al mismo tiempo sin necesidad de cambiarse de EPI. Y seguro también porque la maniobra de cambio de EPI siempre es una maniobra de riesgo para ellos. El modelo es eficiente, es seguro y además, tal como también ya nos ha avanzado Patricio, es escalable, es flexible y es reconvertible. Reconvertible para muchos usos, para un IMA, un incidente de múltiples afectados, para otro tipo de pandemias que nos llegarán o para el propio SISCAT, el Sistema Sanitario Catalán. Al visualizar la planta hemos podido entender la organización funcional que Patricio nos ha explicado muy bien y yo diría que visualizada en sección podemos ver el espacio, techos altos o en perspectivas igualmente, la luz natural y en definitiva podemos verle al modelo además algo que arquitectónicamente es necesario, pero que en este caso se remarca una calidad ambiental y a la vez arquitectónica. A mi modo de entender, los arquitectos han de buscar ideas y aportar soluciones. Y yo creo que ICOVID es un caso claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu explicación y por el apoyo, además. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. La colaboración público-privada ha sido y será siempre básica para sacar adelante grandes retos. Todos tenemos en mente muchísimos de los grandes proyectos que se han podido realizar gracias a esta colaboración. La pandemia, además, ha hecho que todavía sea más necesario.
Quería preguntarle a Juan Abarca, presidente de HM Hospitales. Siempre has defendido esta colaboración y tu voz se ha oído con una gran insistencia últimamente. Desde tu perspectiva, Juan, ¿qué se ha hecho y qué se debería hacer para una mejor colaboración público-privada en posibles rebrotes de la pandemia? ¿Crees que el iCovid PMMT Hospital podría aportar alguna solución con lo poco que has podido ver en esta presentación, evidentemente? ¿Se me oye? Sí, perfecto. Vale, bueno, empiezo por la segunda. Me parece, a mí, me parece que no es una buena idea hacer hospitales monográficos para pandemias. Parto de esa base, ¿vale? Porque además espero que esta crisis sanitaria que hemos vivido ha sido fruto, al final, en el fondo, de un fallo en la previsión de la llegada de la misma. Espero que de aquí salga por lo menos que se articule el sistema y los protocolos como para poder adelantarnos, ¿no?, a la llegada de una pandemia que puede existir, pues claro que puede y habrá más pandemias, pero lo que espero es que no sobrecargue de la forma que hemos vivido los servicios sanitarios, porque ha sido un auténtico infierno, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay que hacer hospitales preparados para pandemias, pero no preparados para pandemias, pero no un hospital específicamente para una pandemia, porque a lo mejor no lo utilizas en la vida y en el fondo. Y dicho esto, a mí el modelo que plantea PMT pues me parece una gran idea, porque creo que es perfectamente compatible con cualquier tipo de hospital. Todo lo que sea de alguna manera poder diferenciar circuitos, poder tener zonas polivalentes en solo una planta, con luz natural. O sea, me parece que el hospital del futuro necesariamente pasa por esa flexibilidad en un momento determinado, pues a tener pacientes de una pandemia de este tipo o de otro tipo, o la llegada de la gripe, o que mañana tengas un accidente de un avión. O sea, que creo que creo que el modelo de hospital es válido para cualquier tipo de hospital y creo que el futuro además va en ese sentido, ¿no? Por tanto, yo, como no sé, a lo mejor se puede hacer un anexo a un hospital que exista con esa forma, pero hacer un hospital exclusivamente por una pandemia, yo no lo acabo de ver mucho el sentido, ¿no? Y luego, con respecto a la sanidad, a la colaboración de la sanidad pública y privada, bueno, lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo, pero en determinadas comunidades autónomas, como puede ser Madrid y Cataluña, el sector privado me refiero no integrado dentro de la red sanitaria pública, que ahí tenéis los hospitales de la SUB que están dentro del SISCAT, representa más del 30% de la actividad. Y es una actividad que está totalmente paralela, separada o que va sin ningún tipo de conexión con lo que es la actividad sanitaria pública. Y eso es un error y es una pérdida de oportunidad para ambas partes, ¿no? Yo creo que, mira, puedo decir que tanto tengo hospitales en Madrid y en Barcelona, y tanto en Madrid como en Barcelona, la colaboración público-privada para la atención de las pandemias ha funcionado de manera extraordinaria, lo quiero recalcar. En Madrid trabajando directamente con el gobierno de la comunidad autónoma, en Barcelona, que se organizó por áreas trabajando directamente con Vall d'Hebron, y ha funcionado de un día para otro, lo cual no es nada sencillo, a efectos de altas, de hoteles, de todo, ha funcionado fantásticamente, y yo creo que por una cuestión simplemente de sentido común y de derechos del paciente, lo normal sería que a partir de aquí empezara a haber no una mayor colaboración, que nosotros estamos, el sector privado está para cuando la sanidad pública, primero para dar un servicio personalizado al que lo quiere, luego pues para si la pública lo puede necesitar, como ha sido en esta pandemia, o puede ser mañana en una lista de espera. Pero creo que por sentido común, por el que estamos en el siglo XXI, habría que favorecer de alguna manera, en torno a la libertad del paciente, el que se integraran los sistemas de información. Y creo que eso ayudaría a que la integración, no solamente en casos de pandemia como esto, que ha sido una cosa, estamos hablando de la pandemia más importante de los últimos 100 años. O sea, que es una cosa, o sea, esto es como lo de toda la gente que está poniendo los sistemas de los arcos de la temperatura. Vamos a ver si, vamos a ver qué pasa en octubre. Hay posibilidades de que no haya rebrote. O sea, tampoco nos volvamos locos.
Por eso creo que hay que hacer hospitales que sirvan para atender una pandemia, pero no un hospital para una pandemia, porque a lo mejor no hace falta nunca. Y creo que he contestado más o menos a tus preguntas, ¿no? No, no, perfecto. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí habrán opiniones diversas y luego las podremos ahondar en ellas. Bueno, no solo somos partidarios de la colaboración público-privada, sino que también pensamos que la industria es clave para conseguir éxitos que puedan revertir al final en la sociedad, que es lo que estamos buscando. Y el e-COVID hizo este planteamiento desde el momento cero y cuando estuvo en la gestación y en todo el desarrollo ha contado con la industria. Y si no, estamos seguros de que no hubiera llegado a este resultado. Manel Matachana, a ti te quería preguntar, vicepresidente del Grupo Matachana, ¿es necesario desde tu punto de vista potenciar un modelo colaborativo que cuente también con la industria? Sí, gracias Olga. Me uno a las felicitaciones a Patricio y a Maximiá por esta iniciativa. Efectivamente, bueno, la colaboración siempre ha existido de la industria médica. Nosotros, y aquí me habéis puesto como un poco representante, ¿no?, de esta parte. Nosotros estamos en 3 áreas muy diferenciadas dentro del complejo mundo hospitalario, ¿no? Unas son las centrales de esterilización, la otra son en los departamentos de anatomía patológica y la otra es el tratamiento de los residuos infecciosos, ¿no? Estamos en la hostelería, que sí creo que nos están escuchando muchos arquitectos, que somos muy conocidos en este área, pero ya la abandonamos hace unos cuantos años. Bien, dentro del mundo hospitalario, nosotros siempre, como el resto de las entidades, tenemos al paciente como punto de atención, como denominador común, ¿no? Y como foco principal, pues para tenerlo siempre, intentar que sea su estancia lo mejor, que se lleve lo mejor posible y de la forma más efectiva, ¿no? Por entidades colaboradoras con las que nosotros colaboramos, en el sector de la industria médica, está el despacho de arquitectura, que es el que diseña los hospitales, está la parte de ingeniería, que es el que se encarga de poner en marcha todas las áreas funcionales y que funcionen de forma eficiente, está la parte asistencial y médica, por supuesto, que es el eje vertebrador del buen funcionamiento del hospital, y luego está la industria médica. Nosotros, ¿cómo lo podemos potenciar? Yo creo que más que nunca esta colaboración que ya ha existido, como digo, hace muchos años, deberíamos de potenciarla porque tenemos ante nosotros retos súper importantes. Las enfermedades continúan ahí a pesar de que las podamos curar. La esperanza de vida pues se va alargando y surgen nuevas enfermedades. Un aspecto crítico para mí en el que tenemos ahora retos tan importantes como el que tenemos en la actualidad es el tema de la globalización. La globalización pues ha hecho que una epidemia se haya transformado en una pandemia como la actual de una manera súper acelerada y a nivel mundial, ¿no? Desde el aspecto de equipamiento médico, me gustaría ilustrarlo con un par de ejemplos de esta colaboración que en nuestro caso hemos tenido, ¿no? Que puede servir de cara al e-COVID o al proyecto e-COVID que tienen PMMT. Hace unos años desarrollamos junto con el equipo de patología del Clínic de Barcelona, con el doctor Font, una mesa de autopsias dedicada exclusivamente para cadáveres, para temas de infecciosos. Una mesa de autopsias, por ejemplo, para el que no conozca bien el tema, durante la autopsia pues hay flujo constante de agua, ¿no? Para que todos los líquidos del cadáver pues se puedan ir, se van por un sumidero y ya a la red pública. Tratándose de un cadáver con una infección, pensar que una autopsia puede estar gastando del orden de 150, 200 hasta 300 litros, dependiendo de la duración del mismo, pues con un cadáver infeccioso, todo eso va a la red pública con un riesgo alto de contaminación. Pues se desarrolló hace ya unos cuantos años una mesa específica con un tratamiento de efluentes, que viene a ser un digestor, que es un autoclave, que es en nuestro mundo, donde esterilizamos los efluentes, los líquidos contaminados, los enfriamos y entonces los podemos echar a la red pública sin riesgo alguno. Esto fue uno de los ejemplos. El otro es el relacionado con el asunto de los residuos infecciosos. En España tenemos las comunidades, esto está descentralizado, las leyes son en que los residuos infecciosos se externalizan, los vienen a recoger pues, entidades privadas normalmente y los tratan fuera.
La OMS recientemente, en el mes de febrero, hace tan solo 2 meses, sacó una circular en donde recomendaban, en el caso específico para el COVID-19, recomendaban que los desechos infecciosos se trataran en lugar de la generación de los mismos, in situ. Esta es una línea en la que nosotros venimos trabajando a nivel internacional desde ya hace unos años. Todo este tema del tratamiento de los residuos biosanitarios especiales pues viene del mundo de los laboratorios, donde siempre han tenido que tratar los residuos infecciosos, y lo aplicamos ya desde hace bastante tiempo a los hospitales que quieran tratar los residuos infecciosos. En un caso como el que nos ocupa, ¿no?, de un hospital COVID-19, nosotros somos muy partidarios de que el tratamiento de los residuos infecciosos se haga in situ. Con eso evitamos riesgos. Un hospital de estas características, y que debe de ser también polivalente, totalmente de acuerdo, pues debe de trasladar también tranquilidad a la sociedad. Y el hecho de que sea autónomo quiere decir que no presente ningún riesgo a la sociedad porque está tratando los residuos in situ de forma segura, porque está tratando los efluentes que se hagan en el caso. Manuel, te estamos perdiendo. No sé qué es lo que está pasando ahora. ¿Nos oyes ¿Sí? ahora? Sí. Casi te hemos perdido. También se te está acabando el tiempo, pero sobre todo es que te hemos perdido en los últimos segundos. Hola. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, parece. ¿Ahora sí? Sí, parece que sí. No, Tendrás que ir acabando, no sé, de todas formas. Pero... no sé en qué punto me he quedado. He dado 2 ejemplos de colaboración. Sí, No sé sí. si se me ha escuchado. Se te ha entendido. Sí, perfecto. Estupendo. Si quieres lo Muy dejamos aquí y luego reanudamos. Gracias. Gracias, Manuel. Estamos hablando de personas, estamos hablando de pacientes, estamos hablando de las visitas, estamos hablando del personal sanitario, evidentemente. Todo eso requiere un diseño humano. Se le llame o no humanización, es evidente, como ha dicho Patricio, hay quien no le gusta esta palabra, pero este tratamiento de las personas está muy presente en el e-COVID. Por ejemplo, se apuesta por la iluminación natural para los pacientes, pero también para el personal sanitario. Reyes Gualba, gerente del nuevo Hospital Evangelic. Desde tu percepción, liderando un hospital de atención intermedia, ¿qué valor le otorgas tú a estos conceptos? Elena, pues antes que nada agradecer a PMT y a los patrocinadores del webinar la oportunidad de participar en este tema de tanta actualidad. Para los que no estáis muy familiarizados, os explico que en los hospitales de atención intermedia atendemos a personas mayores y por tanto frágiles que necesitan una atención interdisciplinar, de una rehabilitación o curas intensivas antes del retorno a domicilio o residencia, y que no requieren de una tecnología específica para su proceso curativo. Por tanto, en los hospitales de atención intermedia, en los hospitales de este tipo no hay UCIs ni respiradores, aunque sí hay tomas de oxígeno. Durante esta pandemia, el rol que hemos tenido en la atención intermedia ha sido ayudar a los hospitales a drenarse y a que pudieran atender los casos más graves y críticos. Y posteriormente, con la crisis en residencias, con algunos brotes, pues hemos ingresado ese tipo de pacientes. Y nuestras plantas de hospitalización en pocos días, como el resto de hospitales, se han transformado en plantas de COVID. La humanización de los cuidados me interesa y mucho. Tengo el privilegio de liderar el nuevo Hospital Evangelic, que es una fundación que está basada en principios cristianos y cuya misión es el cuidado holístico, integral de las personas, no solo desde la perspectiva sanitaria, sino también psicológica, social, emocional y espiritual. Dicho lo cual, todo aquello que favorezca el bienestar de la persona, entendiendo persona, el profesional, el paciente y la familia, y que reduzca el estrés, sea en el diseño de procesos o diseño de espacios o el estilo de trato, es clave y de máxima importancia. El iCovid que nos ha presentado PMT, también como ha sido creado por PMT, podría decir directamente que es un diseño humano, porque lo llevan en el ADN. Así que mi reflexión sobre el modelo, yo me he focalizado en 4 necesidades básicas que creo que se han puesto de relieve como las mayores necesidades de las personas en una situación de vulnerabilidad, como es pasar por esta enfermedad, y creo que son la conexión con tus seres queridos, con los profesionales sanitarios que son los que te cuidan,
contigo mismo, porque en una situación que puede llegar a ser de final de vida, necesitas un tiempo también de estar contigo mismo y en intimidad. Y con el espacio exterior, como tú decías, ¿no? Voy a empezar mi reflexión por el último punto, la conexión con el exterior. Bueno, yo veo que en el diseño que se ha planteado, el acceso a la luz natural es máximo, ¿no? Sabemos que es esencial y también sabemos que con esta pandemia y quizá con las futuras que vengan, los tiempos de recuperación son muy largos. Hemos visto casos de personas en UCIs de más de 2 meses y ya no digamos en planta. Por tanto, es clave ese acceso a la luz natural para la orientación y recuperación de los pacientes. Es básico, sabemos que la luz natural es básica, pero hemos visto pues, UCIs sin luz, pabellones polideportivos sin demasiado acceso a esa luz natural. Va más allá, el diseño que propone PMT no solo es el acceso a la luz, sino el acceso visual a la naturaleza. Hay evidencia científica, ¿no? que esa conexión con la naturaleza calma la ansiedad, reduce la presión arterial, la percepción del dolor y desde luego nos anima interiormente, tanto a profesionales como a pacientes. Otro factor importante es que la dimensión de ese espacio exterior no es nada despreciable. Por cada cruz hay 4 áreas distintas de espacio verde, además utilizable para pacientes que no sean críticos. El acceso a ese espacio es un balón de oxígeno, es algo que afecta claramente a su recuperación. Todos hemos experimentado que en el confinamiento la importancia de un balcón, una terraza, un jardín ha sido clave. Por otro lado, otra necesidad importante es la conexión con el profesional. Creo que con el espacio en cruz, minimizando la distancia hacia el profesional, la posibilidad de los pasillos, ¿no? de contacto visual y de menor tiempo para recorrer todos los pacientes, maximiza ese contacto visual y la seguridad que puede sentir el paciente. Y yo creo que eso es algo que reduce la ansiedad y lo hace más humano. La conexión con los tuyos. Yo creo que ese ha sido uno de los temas más duros de esta pandemia, ¿no? Personas que no han podido despedirse. Hasta que hemos implementado las videoconferencias, ha sido un ajuste que no nos puede volver a pasar si vuelve a haber un repunte. El crear espacios. Ya sé que las visitas son muy difíciles y hay que limitarlas, pero también hay que pensar en proteger a través de los EPIs para que haya ese tipo de relación, contacto con los tuyos. Crear ese espacio en el iCovid que ha dicho Patricio, los vis a vis, pues creo que es clave. Este es un aspecto que yo le doy mucha importancia y que hemos tenido muchos problemas porque hemos bloqueado los hospitales y no se ha permitido casi la entrada de ningún familiar. El otro punto que es el último que quiero destacar, que es esa intimidad o esa posibilidad de conectarte contigo mismo, ¿no? Esa necesidad de ese espacio, ¿no? Necesitamos, según qué momentos de la enfermedad, poder pensar y orar, valorar nuestra vida. Todo eso es muy difícil en un entorno acompañado de tantas personas. Y de ahí la importancia pues, del uso de las mamparas, la posibilidad de salir a ese espacio exterior, de tener allí un rincón para pensar, creo que es clave. Así que por cómo el iCovid Hospital System resuelve esas 4 necesidades que considero que son básicas, la necesidad de conectar con tus seres queridos, la conexión contigo mismo, con la naturaleza y con los profesionales, creo que lo tiene bastante bien resuelto para ser un hospital dedicado al tema de contagios. Muchísimas gracias, Reyes. Sí, muchísimas gracias, Reyes, perdona. Sí.
Quería ahora introducir otro tema, que es que tanto en el ICOVID como en el Hospital Paramétrico, PMMT defiende siempre que un hospital tiene que ser una máquina perfecta, con una alta flexibilidad y una adaptación al cambio. Lo hemos ido oyendo en vuestras intervenciones también. Carles Espígol, conseller delegat de Clínica Girona. Ahora que estáis vosotros construyendo vuestra nueva sede, me gustaría preguntarte, ¿es posible disponer de un hospital permanente y que a la vez sea flexible? ¿Cuál es vuestra experiencia? Bueno, buenos días, buen día. En primer lugar, gracias Elena. Agradecerle a Patricio, a Maximiá y a todo el equipo de PMMT pues, participar en este evento. Entonces, bueno, de acuerdo con la pregunta que nos haces, nosotros, sí, creemos fermamente que tiene que ser un hospital, tiene que ser flexible. Tiene que ser flexible, pero no solamente por el COVID, que es lo que nos ha venido ahora, sino porque, vamos a ver, la asistencia sanitaria está en constante evolución siempre. Cuando construimos un nuevo hospital, que nosotros lo estamos haciendo actualmente, no lo construimos para 10 años, 15 años, sino para 50 años o más años. Entonces, la evolución de la asistencia sanitaria, tenemos la experiencia de lo que ha ido pasando, es totalmente diferente cómo atendíamos a los pacientes pues hace 15 o 20 años a cómo los estamos atendiendo actualmente. Y no solo por el COVID, que esto nos ha venido de nuevo a todos hemos hecho... Nos está fallando el sonido. Hemos podido, nos hemos organizado, pero ya por la propia evolución, evidentemente, por la propia evolución pues, de las nuevas técnicas, los nuevos equipos, incluso las modalidades de atención, se necesita, creemos nosotros, una estructura modular que sea flexible y versátil y que permita la renovación de grandes equipos e incluso el cambio de uso de espacios, ¿no? Entonces, nuestra experiencia viene un poco por la historia que tenemos nosotros como empresa. Nosotros somos una empresa que se fundó en el año 1934 por un grupo de médicos gerundenses, que en los años 60 hubo un recambio generacional también de profesionales médicos. En los años 90 ha habido otro recambio profesional de profesionales sanitarios y médicos, y ahora actualmente habrá otro recambio generacional pues de médicos jóvenes que quieren ir hacia adelante con el proyecto, ¿no? Y esto hace pues, que estemos constantemente en evolución porque los profesionales pues, quieren disponer de los mejores equipos, de las mejores técnicas, de un alto nivel resolutivo, que es para mejorar pues, la atención a los pacientes, pero también por su evolución profesional, ¿no? Entonces ahora precisamente estamos construyendo una nueva clínica, que Patricio pues lo sabe muy bien lo que estamos pasando, y bueno, se nos ha retrasado un poco con todo esto, pero tenemos prevista que en el mes de agosto pues dispongamos del nuevo centro hospitalario y que podamos hacer el cambio. ¿Esto qué ha significado? Del proyecto este que empezamos hace 4 años, ya en principio tuvimos que hacer algunas innovaciones tecnológicas por la evolución tecnológica. Pero es que a más ahora, con la pandemia del COVID y todo esto, pues hemos tenido que volver a hacer modificaciones preveyendo pues, lo que nos puede venir encima o que esta pandemia o otra pandemia que pueden ir viniendo a lo largo de los años, que no lo sabemos, ¿no? Entonces, esto ha significado también cambios de última hora, tanto de estructuras e instalaciones, como decía antes Patricio, pues si teníamos previstas solo unas habitaciones para pacientes aislados, pues actualmente pues haremos 2 plantas para pacientes aislados. Las necesidades de UBIs de pacientes críticos, pues hemos dejado otras zonas preparadas ya para poder, en el momento en que sea necesario, poder adaptarlos fácilmente. Ahora parece que te hemos perdido. Fácilmente podemos arreglar.
fácilmente poderlo arreglar y no pues sufrir lo que hemos sufrido ahora, que todos hemos hecho lo que hemos podido, hemos tirado para adelante pues todos los pacientes, al menos por los datos que tenemos aquí en Girona, en todos los hospitales comarcales y nosotros mismos, pues estamos actualmente en una buena situación. En resumen, que sí que es muy necesario que los hospitales puedan ser flexibles y que ahora pues todo esto representa unos cambios para todos importantes. Nosotros afortunadamente los podemos hacer porque estamos en fase de construcción y, en fin, esperemos que todo vaya bien para todos y que sigamos todos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlas. Bueno, se acaba de decir, y lo hemos visto también en las otras intervenciones, que es importantísimo para diseñar un hospital conocer muy bien su funcionamiento. Vicens Martínez Ibáñez, gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos. ¿Qué papel ha de tener el cuadro médico en el diseño de futuros hospitales? Hola, buenos días. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí. ¿Me oís bien? Bien, yo como todos tengo que agradecer que pueda participar activamente en este webinar. Yo pienso que los profesionales y los pacientes en hospitales generales han de participar sobre todo en sus demandas, en sus necesidades, para transmitir a los gestores de la institución y a los propietarios y a los arquitectos, ingenieros, cuáles son aquellas cosas que para ellos son muy necesarias. Y después esto todo necesita una traducción, una digestión, una asunción de estas demandas, porque también es verdad que los profesionales médicos pues siempre pedimos lo que no está escrito y esto tiene que pasar por un filtro de realidad. Por otro lado, los pacientes tienen unas sensaciones, unos sentimientos, unas emociones que a veces no pensamos, y esto tenemos muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, yo brevemente diría que nosotros hemos tenido la oportunidad, cuando era gerente de Vallebrón, de abrir intensivos de niños, donde preguntamos a los padres qué querían y en aquel momento tenían solo una hora por la mañana y una hora por la tarde de visitas. Y los padres pues dijeron todos por unanimidad que 24 horas libres se hizo, 24 horas abiertas, intensivos pediátricos infantil. Cuando tuvimos el privilegio de abrir los intensivos de adultos del Hospital General, pensábamos que era lo mismo, pero preguntamos a los pacientes y los pacientes dijeron que una hora por la mañana y una hora por la tarde, porque se sentían frágiles, no querían que sus familias lo vieran desnudos o en aquellas condiciones y porque tenían tiempo ellos primero para sobrevivir y después para reflexionar. Por tanto, a veces pensamos unas cosas y pasan otras. Y entonces yo pienso en la flexibilidad. Yo creo que una de las cosas que más me gusta en este caso del iCovid es en el tema de la flexibilidad y de la reutilización. Lo de la luz natural ya se ha explicado antes, estoy muy de acuerdo. También estoy de acuerdo en que el tema de humanización no me gusta nada. Personalización quizás, pero humanización no, porque ya solo faltaría que no fuéramos humanos los humanos. Pero bueno, también es verdad que también pasa, ¿no? Yo creo que el iCovid es fruto de una necesidad, ¿no? Y por tanto, y una necesidad, pues en un país en vías de desarrollo puede ser una necesidad durante años y una necesidad en nuestro país con el COVID-19 que hemos tenido, pues puede ser temporal, puntual, pero soy sobre todo antipabellones deportivos para hospitales. Absolutamente no, porque está desubicado hasta el profesional y por tanto esto hace que se hagan las cosas no correctamente. Por tanto, 1000 veces un iCovid que un pabellón deportivo. Y me gusta mucho el tema de la reutilización después en consultas externas o en laboratorio, etcétera, etcétera, porque esto hace que esta necesidad puntual en un momento dado por desborde después se pueda utilizar para otros usos que son muy necesarios. Muchísimas gracias, Vicens. Sí, me ha respondido perfectamente. Patricio, y vamos ya con el último interviniente. Patricio nos ha propuesto, así que podéis empezar a pensar las preguntas que le haréis o que os haréis entre vosotros. Nos ha propuesto varias alternativas, el hospital monográfico, el hospital satélite,
Joan Vilamassana, exdirector de Infraestructuras e Ingeniería Biomédica del Hospital Clínic. Desde tu experiencia, ¿qué reflexión harías sobre la infraestructura sanitaria post-COVID? Te has de dar el micro, Joan. Has de activar dentro de abajo a la izquierda, hay un micro que tiene una raya atravesada. Perdona. Vale. ¿Se me oye? Muy bien, pues primero gracias por haber pensado en mí, en que pueda aportar alguna cosa a esta reunión telemática, que creo que se nos ha puesto de moda y nunca habíamos hecho una evolución tan rápida digital como en estos últimos meses. Bien, yo creo que la ventaja o inconveniente de ser el último es que prácticamente todo se ha dicho. Yo creo que casi estoy de acuerdo con todos en un 90-95%. Ahora, sin embargo, me gustaría hacer una cierta reflexión. A ver, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, y soy uno de los que he defendido hace muchos años el tema de flexibilidad hospitalaria, pero también, y no me gusta la palabra humanización, pero sí mantener el máximo la intimidad de nuestros pacientes. Porque todos queremos precisamente esta intimidad. Y, como decíamos antes, la evolución del hospital, desde los primeros hospitales, efectivamente, fijaos que ha sido de pasar de una nave gótica a unas habitaciones que cada vez las pedimos más individuales. Y este es el gran contrasentido que aunque nos encontramos en las infraestructuras. ¿Qué hemos sacado de lecciones de estos meses de COVID? A ver, yo os diría primero que tenemos una gran pregunta que tenemos que poner encima de la mesa. ¿Qué es más importante? ¿Tener un paciente en movimiento con lo difícil que es manejar un paciente de COVID o dejar un paciente estático y que todos los cambios se efectúen con el mismo escenario? Por lo tanto, esta es una primera pregunta que es fundamental para luego poder diseñar estas infraestructuras. Yo creo que el paciente tiene que ser estático y un paciente puede entrar como un paciente agudo y puede acabar como un paciente crítico. Por lo tanto, aquí tenemos un tema de reflexión vital e importante, porque esto lleva el que es el espacio y lleva fundamentalmente luego la intimidad y las instalaciones. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que una habitación de un enfermo agudo se puede transformar muy fácilmente en una box o habitación de crítico. Por lo tanto, para hacer esta transformación, cuando hagamos una remodelación, ya tenemos que pensar en qué haremos de preinstalación para que luego, en cuestión de horas, podamos ejercer esta flexibilidad a este espacio. Después hay otro tema muy importante. Estos enfermos, y aquí somos hospital de referencia para enfermedades infecciosas, tenemos el tema de aire acondicionado que no se ha hablado. Y el tema de aire acondicionado es fundamental en este tipo de instalaciones. Porque según qué tipo necesitamos, perdón por los conceptos técnicos, o presión positiva o presión negativa. Entonces tenemos que empezar a pensar en instalaciones reversibles. Esto significa una complejidad tecnológica muy importante y un coste también muy importante. Y además una sectorización de estas instalaciones, porque cuando un espacio se vuelve a reconvertir a la vida normal del hospital, hay que hacer una esterilización perfecta de todo. Y todos sabemos que el aire acondicionado es uno de los problemas más graves que tenemos de transmisión en este momento y que muchas veces no tenemos claro cómo realmente lo hacemos. Otros temas añadidos a todo esto, yo os diría, nos hace falta unos grandes almacenes logísticos. O sea, por ejemplo, nosotros hemos tenido que buscar camas debajo de las piedras. Al final hemos encontrado como 300 camas. ¿Dónde las almacenamos? Porque cuando se termine la pandemia no las echaremos, las guardaremos para la próxima. ¿Dónde lo guardamos? Lo mismo con lo que queráis, con carros de enfermería, con sillas, con monitores, con respiradores, con todo lo que vosotros queráis. Y ya no os digo el fungible. Cuando llega un momento de esto, todos nos volvemos locos y compramos fungible donde sea. Entonces, para comprar ese fungible tenemos que meterlo en el hospital y guardarlo. Otro tema importantísimo. O sea, cada vez la parte de soporte tiene que ser más grande y más importante en relación con la parte clínica. Otro tema que para mí también es muy importante. Durante este COVID que hemos pasado, que estamos pasando y aún estamos metidos en ello, son casi 3 meses. ¿Qué nos pasa si tenemos una intervención quirúrgica en medio?
¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde la hacemos? Es otro tema fundamental. Por ejemplo, Manuel Matachana hablaba de una sala que habíamos desarrollado hace más de 12 años conjuntamente. Pues esta sala la hemos reconvertido porque era el único quirófano con presión reversible por si teníamos la mala suerte de hacer alguna intervención quirúrgica ahí dentro. Porque claro, un quirófano no es reversible. Por lo tanto, fijaos que también tenemos que ir a la parte quirúrgica, cómo le damos la vuelta para que sea flexible. Lo mismo en las consultas externas. La consulta externa muchas veces es la ampliación de la urgencia o es la urgencia metida dentro del hospital. Por lo tanto, hay que sectorizar, hay que hacer circuitos, hay que hacer mamparas para que no se mezclen los que entran con los que salen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí tenemos un camino por recorrer y para reflexionar conjuntamente y que nos permite desarrollar nuevos hospitales. A mí la idea que habéis sugerido me parece muy interesante. Pero aquí será difícil que encontremos un espacio para construir un edificio monográfico. Además tendríamos, si me permitís, y no quiero ser crítico, pero tendríamos un problema muy añadido, que es expresamente el personal. O sea, el personal, cuando está en una situación de este tipo, sabe cómo manejarse. Nosotros, fijaos que hemos estado durante un mes formando personal durante 12 horas al día. En cursos de 15, 20 personas, porque ha tenido que pasar todo el personal del hospital. Somos más de 4.000 profesionales. Claro, todo esto no todo el mundo está preparado. Y en esta situación hemos tenido que buscar personas, sustituciones y otro tipo. Claro, si tú montas un hospital de ese tipo en un país como este, ¿de dónde sacamos los profesionales? Si los sacamos de los hospitales, perdemos posibilidad de dar respuesta desde el hospital. Si los buscamos en el exterior, no estarán preparados. Es una cuestión realmente muy complicada en un país como el nuestro. Aunque la solución, insisto, si tuviésemos que hacerlo y lo pudiésemos hacer, sería magnífica. No sé si esto ha sido interesante, pero estas reflexiones para nosotros han sido el día a día de estos últimos meses. Ah, y también importante, pensemos siempre en los espacios comunes de los hospitales, pasillos amplios, vestíbulos, etcétera, y dejar para instalaciones por si el día de mañana tenemos que sectorizarlos y poner más pacientes. Esto también nos ha pasado. Pues muchísimas gracias, Joan. A todos, muchísimas gracias porque han ido saliendo diferentes temas y ahora sí que me gustaría que entre vosotros me fuerais pidiendo la palabra para tener un orden porque si no a la vez es un poco complicado y que vayáis hablando, cada uno lo que queráis. Patricio, si quieres contestar alguna de las cosas, hacer algún comentario o el que queráis. Quien quiera empezar. Reyes, me parece que has quitado el micro, que querías empezar. No sé, pero al menos lo has quitado. No, pero si queréis empiezo. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta para Patricio porque lo ha mencionado en la presentación muy rápido y me gustaría entender en qué espacios hay el vis a vis que tú has mencionado, ¿no? Y que si está dotado, si es una sala o si es un espacio ahí flexible que no está cerrado. ¿Y qué equipamiento tienes ese espacio, ¿no? Si está dotado de pantallas, no sé, ¿cómo visualizas ese espacio? Pero es muy importante para mí esa relación con los seres queridos que hemos separado totalmente en esta pandemia. Ahora, perfecto. Sí, para nosotros es uno de los temas más importantes. Una de las cosas primeras que nos dijeron los intensivistas era el problema de despedirse del familiar. Realmente nosotros estábamos hablando en aquel momento, al principio, con intensivistas que estaban, dijéramos, en críticos, en cuidados de UCI, y el problema ya no solamente era la comunicación, era algo más grave, era la despedida final, ¿no? Que en muchos casos no podía hacerse, tenía que hacerse a través de un iPad. Les preguntamos también en qué medida podíamos mover a estos pacientes para que llegaran a una zona vis a vis. Nos dijeron que nos olvidáramos de moverlos, que no, porque solamente la maniobra que se hacía cada 12 horas de girarlos era el peligro más grave de muerte
en cada una de esas y que, por tanto, esto de cogerles la cama y llevarlos a que se despidieran, ni hablar. Entonces, lo que se plantearon en el caso, era muy diferente el caso de críticos, y sobre todo el caso de críticos, ya no te digo del crítico que se está despidiendo, en el que lo que se habilitan de alguna manera son unas mamparas fonoabsorbentes que colocamos alrededor del paciente y con un iPad y, si es posible, con unos auriculares, intentamos que tengan esa despedida. Claro, nosotros la posibilidad de utilizar un EPI, que el familiar entre, eso es una gran posibilidad en el caso de críticos, pero eso no ha sido posible. Sabemos, porque nos han contado, que ha habido casos en los que sí, por circunstancias X, se ha permitido que algún familiar, pero lo cierto es que la mayoría se han tenido que despedir de manera... Entonces, en la UCI, en críticos, el planteamiento es ese, ¿vale? Y luego, para suaves y moderados, en las unidades más ligeras, ese pasillo permitía o permite, como si estuvieras en una unidad de hospitalización convencional, pues que el familiar estuviera sin necesidad de consumir EPI en ese pasillo donde ya no hay camas, hablando con el familiar, o una sala vis a vis, como si fuera la de el formato era exactamente como la sala de vis a vis que tenemos en un quirófano, en el que el médico una sala y puede comunicarse con el paciente, que la presión, dijéramos, está hecha para que no entre, dijéramos, en este caso de fuera, sería al contrario, ¿no? Tenemos unos espacios en la zona limpia en el que el familiar podría entrar allí sin necesidad de poderse de EPI, es una salita, sí que con un vidrio, con una sobrepresión hacia dentro de la sala, y luego intentamos habilitar, lo que pasa que nos lo desaconsejaron, pero bueno, el modelo tiene una sala de videoconferencia, o sea, una sala en la que el paciente, que puede ser válido para levantarse, ir al baño y comer en esas zonas de estar, tiene, como hay en las oficinas a veces, pues unas salitas donde tiene la posibilidad de hacer una videoconferencia más cerrada. Lo que pasa que es verdad que todo eso los sanitarios nos lo desaconsejaron, ¿vale? Nos lo desaconsejaron por problemas de limpieza, por problemas de comunicación, y bueno, a día de hoy, en este caso, el COVID está manteniendo la comunicación visual a través de estos pasillos por las mamparas y esa posibilidad del vis a vis. Y luego sí, todo este sistema de pantallas fonoabsorbentes, dijéramos que es como una sala que montas alrededor de un paciente para que se pueda despedir. Pero también he de decirte que en esos momentos de locura el profesional no tiene tiempo para estar montando y desmontando estos sistemas. Nos dijeron que al final estos sistemas podrían funcionar y podrían ser viables, entrarlos en el protocolo desde el planteamiento casi de la despedida, pero no de una comunicación diaria, porque tener que montar estas salas alrededor del crítico, una comunicación al día por 68 pacientes, eso les generaba Entonces ha sido uno de los debates más importantes. Yo creo que se han llegado a un entente en el que se posibilitan algunas cosas y otras no, pero creo que eso tiene mucho más que ver con que nosotros dejemos espacios que posibiliten que luego el propio centro articule sus propios protocolos y decida qué es lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que posibilitar que puedan pasar cosas y es el centro el que tiene que decidir qué cosas tienen que pasar, ¿no? Porque nos queda a nosotros a veces muy lejos de la situación real. Tenemos que intentar ser breves, tenemos ya Perdón. 3 palabras. Sí, no, lo digo en general, Pues, porque si no nos hemos alargado más. Perdón. Tenemos a Asunta Teixidó, después Manel Matachana y después César San Pablo. Vosotros mismos. Asunta, ¿has de dar el micro? Activar el micro. Sí, pero se lo tienen que habilitar ahora. Sí. Ahora. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Perfecto. Gracias, Elena. Mi pregunta también era para Patricio. Ha comentado una variante sobre el trabajo que se había realizado, que era el Compact COVID. Entiendo que en este caso, para solventar una solución más vinculada a una trama más urbana, siempre estamos hablando de la proximidad a un hospital, pues para o bien compartir recursos humanos o logísticos, o también incluso para pruebas complementarias que el propio modelo compacto no podría facilitar.
mi interés era en saber qué variantes presenta este modelo compacto respecto al modelo en extensión que nos has presentado. Gracias. Mira, la diferencia es que es en altura, o sea, es planta baja más 3. La planta baja está dividida en dos ámbitos, uno de entrada por una calle, por un lateral de todo lo contaminado, y otro por la otra calle de entrada de todo lo limpio. Sería el mismo esquema, pero diferenciando por calles. Una planta baja, por tanto, que tendría todos los accesos, y luego 3 plantas de UCI. Este está más planteado para que todos sean puestos de UCI. ¿Vale? Este no es tanto, está todo y que podría tener la misma configuración, está planteado sobre todo para puestos de UCI. Con un sistema muy parecido de entradas, con filtros. Es un sistema además que, además de ser la huella mínima posible a colocar en un espacio, está planteado para ser construido en taller, ¿vale? No como el de los chinos, no con caracolas y eso, sino una construcción tradicional, pero industrializada en taller, o sea, construir lo que llaman ahora los americanos la construcción off-site, ¿no? Que es la construcción igual que harías en un pero construida afuera, con lo cual los controles de calidad y todo esto permiten, de tal manera que permitiría que un hospital como este se construyera casi en más o menos unos 3-4 meses, desde que se inicia el proceso hasta que está funcionando, ¿no? Y además lo que tiene es una alta capacidad de reconversión. Sus instalaciones están previstas, incluso sus fachadas, y las puertas de acceso y las pérgolas de acceso, para ir cambiando con el uso, porque la idea de estos pabellones satélites es que sean realmente satélites de los hospitales y puedan ir teniendo usos diferentes según el tiempo. Entonces está muy pensada para la reconversión, está muy pensada para poderle dar vueltas al modelo continuamente. Perfecto. Gracias. Manuel Matachana, tenías una pregunta, ahora te habilitan el micro desde realización. A ver si te lo... ya. Ahora sí. Bueno, casi ya me las has respondido, Patricio. Yo que te quería preguntar que en base al diseño, tanto en superficie como el compact, quería preguntarte cuáles, a nivel de tiempos, cuáles son los plazos, ¿no? Lo acabas de decir, pero si puedes extenderte un poquito más, yo creo que es interesante saber la rapidez con la que se puede hacer un hospital de estas características, tanto en superficie como en el compact. Mira, esto depende mucho del contexto, ¿vale? Y el contexto es vital. Es decir, nosotros estuvimos calculando con constructoras que en el contexto de este estado de excepción, ¿vale? En el que se puede hacer la contratación directa, que no ha de ir vía concurso, realmente estos plazos se pueden reducir muchísimo, ¿no? Estábamos hablando de que nosotros estamos planteando que algunos de los proyectos que se están, o por lo que nos están pidiendo oferta en Sudamérica o en África, sobre todo se están planteando 5 o 6 meses de construcción desde el inicio del encargo hasta la entrega, ¿no? Eso para los que son o monográficos autónomos porque el COVID o puede ser monográfico o puede ser un satélite de mayor o menor tamaño de un hospital mayor, ¿no? Y luego el compact, este más pequeñito, se ha llegado a reducir hasta 4 meses. En 4 meses y medio podrías, desde que se inicia el encargo hasta que está en marcha, porque está basado en una colaboración, dijéramos, industria, técnicos, es decir, todo se desarrolla en paralelo, ¿no? Es un fast track. Pero esa sería. Se pueden llegar a conseguir y se habían planteado retos más grandes, lo que pasa que tienes que poner muy de acuerdo a toda la industria, tener unos parámetros, porque se había llegado a plantear que alguno de estos edificios se podía llegar a hacer casi en 2 meses y medio. Lo que pasa que era en un contexto muy especial de emergencia en el que todo el país se sumaba a poner lo que hiciera falta para dar respuesta al problema, ¿no? Pasamos ahora en un proceso normal podrían ser 1 año y medio, 2. Pasamos ahora la palabra a César San Pablo y a continuación a Juana Barca. César, te habilitan ahora enseguida, no te preocupes. Nuestro realizador está en ello.
A ver si lo logramos. Madre mía, no sé por qué no lo conseguimos. Ahora. Creo que ahora sí. Sí. No nos pongáis esos retos a las constructoras, que luego es todo bastante más complicado, ¿eh? Pero bueno, yo simplemente es un comentario, una pregunta para Patricio, porque una de las líneas de investigación famosas de PMT han sido los friendly materials, ¿no? Esa búsqueda de materiales de construcción y entornos más saludables, que nosotros hemos utilizado. Entiendo que esa filosofía ahora la aplicáis en este nuevo desarrollo, ¿no? Porque ahora el material, la superficie de los objetos es una gran preocupación, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Hay una cosa que yo el otro día comentaba, nosotros llevamos años apostando por la construcción saludable, y la arquitectura puede hacer mucho por la construcción saludable. Y es verdad que es algo que cuesta que sensibilizar a la gente de que hay muchas acciones que podemos hacer para hacer un edificio saludable. El COVID, dentro de lo malo, ¿vale? Ha tenido una cosa buena en ese aspecto, y es que se ha convertido en un caballo de Troya, se ha convertido en, de repente, ha sido una alarma de sensibilización para muchos sectores que ahora nos están pidiendo que pongamos énfasis en diseñar un espacio saludable, que no solamente es protegerse del COVID, son muchas más cosas, radón, radiofrecuencias, ondas electromagnéticas, hay muchas Vox, ftalatos, bueno, un montón de emisiones, cosas que tenemos que aprovechar el COVID y el COVID Compact obviamente hace bandera de ello para intentar introducir en la ecuación de la elección de un material para la construcción de un edificio no solo el coste y las prestaciones físicas y la imagen que dan, sino el introducir el vector salud, es verdad, es decir, la salud que va a generar en el espacio donde se coloque, ¿no? Juana Barca ahora tenía una pregunta. Te habilitarán y entonces tienes que aceptarlo. A ver, ¿se me oye? Sí, perfecto. Perfectamente. Vale. Bueno, es que ya os comenté que tengo otra videoconferencia ahora a las 12:30, me tendré que desconectar ahora. Quería primero agradeceros el que hayáis contado conmigo, felicitaros por la capacidad de intentar aportar valor, que yo creo que eso es una cosa muy importante. Yo creo que ha quedado, yo como conclusión, creo que estamos todos de acuerdo. Me ha sorprendido, fíjate, porque yo siempre he sido un defensor o un detractor de la palabra humanización, y he visto que todo el mundo, pues, más o menos coincidía, ¿no? Y yo creo que hay que sacar también como conclusión, porque yo creo que lo tenemos muy reciente, ¿no? Y vamos, yo lo he vivido en primera persona y sé lo que ha sido esto, pero que esto ha sido una situación absolutamente extraordinaria. O sea, entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vicente, por ejemplo, de que no se puede improvisar ni sacar a los profesionales de su sitio habitual, ¿no? Entonces, todo lo que sea hacer, bueno, pues instalaciones cerca del hospital, o sea, o pertenecientes al hospital, puede tener sentido, pero el hacer inversiones, oye, que aquí en Madrid hicimos lo de IFEMA, que nos vino fenomenal, ¿eh? Porque estaban los hospitales colapsados, pero ¿y si mañana, en vez de una pandemia que ha afectado al 5% de la población, tienes una pandemia que te afecta al 25% de la población? Porque al final, si llega la situación crítica, siempre tendrás que generar improvisación, ¿no? Y yo creo que dejar sin uso o instalaciones destinadas solamente a cosas que van a ser absolutamente excepcionales, vamos, a mí me parece que no es lo más adecuado y lo más conveniente. Pero bueno, simplemente quería daros las gracias y felicitaros por vuestra permanente capacidad de intentar aportar valor desde vuestro punto de vista, que creo que es lo que tenemos que intentar hacer todos. Muchísimas gracias, Juan. Nada. Muchísimas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta más, porque lo que sí que me gustaría es, si no, pues cumplir con el horario, porque todos vosotros sois personas muy ocupadas. Este momento es un momento crítico para todos y creo que además hemos de ser rigurosos y dar ejemplo con la puntualidad. Si no hay un último comentario, agradeceros sobre todo haber estado aquí, agradeceros las aportaciones
que nos habéis generosamente cedido, y también agradecer a todo el público que nos ha estado viendo y también al que nos verá en el futuro, porque quedará. Os vamos a mandar a todos el link con el enlace a YouTube y os espero en próximos debates, porque yo creo que podríamos tener otros posibles debates con los temas que os puedan interesar y hacerlo en función de lo que el público quiere. Creo que es necesaria esta información. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Patricia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias.